Últimamente se escucha hablar mucho de bullying en los colegios. Ahora, ¿cómo hacer para saber si tu hijo en la escuela es víctima de bullying? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Hay que cambiarlo de colegio? ¿Cómo ayudarlo? Hemos invitado a dos psicólogas, la licenciada María Florencia Deramo y la licenciada Romina Rondoleto. Gracias por venir. Gracias a vos, Nina. Gracias a vos. Vamos a empezar por lo básico. ¿Qué es bullying? Bueno, el bullying es, digamos, una violencia que se ejerce a nivel escolar. Está como muy de moda el tema bullying, pero digamos que esta agresión escolar se da de décadas anteriores. Claro, ahora se le puso este nombre en inglés, ¿no? Bullying. Que tiene que ver con intimidar, en realidad, el término bullying. El bullying es un comportamiento que es agresivo, normalmente se ejerce hacia una persona, que siempre es la misma. Esta agresión puede ser física, puede ser verbal, puede ser psicológica. Es muy importante que sea continuo y permanente, o sea, importante en el sentido para detectar una discusión entre compañeros de colegio a lo que realmente es un bullying. Tiene que ser reiterado en el tiempo, o sea, tiene que haber varias situaciones en donde se haya ejercido una agresión hacia un alumno. También como objetivo siempre se tiene la misma víctima, que es la víctima que tiene una autoestima muy baja, digamos, muy sensible, digamos, a las discusiones. Que se transforma como en el objeto de burla de ese curso, ¿no? O de ese grado. Uh-huh. Y que muchas veces también se ve como incrementado con el tema ahora de la web, uh-huh, de las redes sociales, también por ahí ahora es el ciberbullying. Claro, el ciberbullying. Sí. El objetivo es que la víctima sufra, o sea, ese es el objetivo principal de la persona que ejerce la agresión, o sea, que el otro sufra bajo un determinado poder que yo voy a ejercer sobre él. También es como una característica también importante de esta persona que ejerce la agresión, en este caso sería un alumno, el que su entorno aplauda esta agresión, porque normalmente son grupos que atacan hacia otro alumno, digamos. Entonces se tienen que dar todas estas características para poder diferenciar de lo que es una peleita entre compañeros o una diferencia en una discusión, ¿sí? ¿Y ahí quién tiene que actuar? ¿Tiene que actuar primero el docente? Hablamos siempre de la situación en el aula, ¿no? Sí, porque es a nivel escolar. ¿Tienen que actuar los docentes primero? Sí. ¿O los Pasa padres? Muchas veces es silenciado por el grupo. Entonces, se establece como un código, ¿no? Sí, de silencio. Exactamente. Por eso es que el grupo acompaña a este alumno, digamos, que ejerce la agresión. ¿Y cómo hacemos? Porque me parece que tienen problemas los dos chicos, tanto el que es víctima de bullying como el que acosa. El que acosa. Sí, en realidad tenemos que prestar atención a los indicadores que pueden observar tanto los padres como los mismos docentes que están dentro del aula, ¿verdad? Algunos de los indicadores son, por ejemplo, la disminución en el rendimiento académico. Ajá. Esto se debe a la situación de ansiedad que está atravesando el niño que es acosado, ¿no? Esto va acompañado por una pérdida de concentración y atención, por eso vamos a notar una disminución en el rendimiento académico, que lo podemos ver si revisamos las notas de los niños. Bien. Y el docente también puede ir dando cuenta de qué está pasando con este niño que venía con unas notas determinadas y de repente vemos que empieza a disminuir, ¿no? También vamos a observar comportamientos emocionales que son alternados. Puede aparecer llantos incontrolados, o ansiedad o miedo injustificados. En el recreo, por ejemplo, los docentes comienzan a observar que los niños que son acosados buscan estar cerca de un adulto. Ajá. Esto se debe al miedo que tiene el nene, miedo y hablamos, ¿no?, a nivel emocional y psicológico, cómo afecta este acoso. Porque lo que hace el acosador es justamente que este niño quede a sus pies prácticamente. Le instala el terror. Entonces, ¿cómo lo vemos en casa también? Y si el niño ya trae, por ejemplo, la mochila deteriorada, los libros deteriorados, o empieza a perder cosas personales. La confianza en sí mismo de un niño que sufre acoso escolar es totalmente nula. Él pierde la confianza en sí mismo como en el resto. ¿Y estos síntomas se dan tanto en los niños como en los adolescentes? En los adolescentes también. Se da mucho en la escuela secundaria. Sí. Hay como, digamos, un gran problema instaurado, que el colegio, si bien es una entidad socializadora en donde tiene que atender a estos
a estos eventos, digamos, que así suceden, es muy importante que también los padres puedan detectar esto, porque digamos que están más sobre el alumno o más sobre el niño. Entonces es muy importante que el niño tenga confianza en los padres para poder contar qué es lo que está pasando. Porque el niño se retrae tanto que silencia también lo que le está pasando. Entonces los padres lo importante es que no minimicen la situación, que el niño sienta que tiene confianza con ellos, que puede, digamos, responder hacia esta necesidad del niño también en el colegio sin agravar la situación, simplemente conteniéndolo, escuchándolo y actuando como responsables adultos, porque todos tenemos que contener al niño desde la casa y desde el colegio también. Graciela pregunta, dice, ¿debo cambiar mi hijo de escuela si es víctima de bullying? Esa es una pregunta que no se puede generalizar. Siempre tratamos de llevar a lo singular y lo particular en estos casos. Sí. Consideramos que si la entidad no, digamos, responde al reclamo de los padres ante una necesidad de que está notando de que su hijo puede estar sufriendo de bullying, porque también hay que ver las características de esto, aconsejaríamos que sí, pero siempre y cuando la escuela no esté atendiendo a esta demanda de los padres. Claro. Pero siempre teniendo el caso particular y puntual de cada chico. No generalizar. En realidad, básicamente todas las acciones, como para generar un programa de prevención, todas las acciones tienen que tener como el objetivo máximo el anular estas agresiones contra la víctima, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se propone? Se propone justamente que el padre escuche al niño de manera atenta, el tono de voz con la que se le tiene que dirigir a ese niño es sumamente tenue y bien amigable, si se quiere. Claro, sentir que lo escucha. Exactamente, que es contenido, que es entendido. Porque el niño muchas veces se siente culpable de esa situación. Entonces caemos nuevamente en una revictimización, ¿verdad? Bien. Y eso en la casa. Y en el colegio, los docentes, ¿qué deben hacer con el chiquito que es víctima de bullying y con los agresores? ¿Qué se hace con el otro grupo que agrede? Y primero detectarlo, detectar cuáles son los integrantes, digamos, de ese grupo, y en primera instancia consideramos que llamar a los padres a ver también qué está pasando en este hogar, porque los niños, su primer hogar formador es la casa. Entonces, a ver qué está pasando con este niño que ejerce semejante agresión y qué pasa con el resto que también acompaña a esto. Entonces, sí, a nivel institucional en realidad es importante que ante las malas conductas haya ciertas reprimendas, ¿no? Por ejemplo, se pone una amonestación, se pone una sanción, ¿verdad? Pero lo que nosotros en realidad estamos tratando de generar es que haya más prevención, que se forme a los alumnos. Entonces, hay un acontecimiento de bullying, que se junte el gabinete del colegio y que puedan abordar tanto a lo que es la víctima como al que está generando esto. Porque sin duda que tenemos que tener en cuenta la necesidad que está pasando este niño que es víctima, pero también a este que ejerce la violencia. Cuando se da la violencia, siempre hay una escalada. Hay uno que se posiciona por encima del otro. Entonces, volver a nivelarlos y son pares. Y empezar a hablarle desde los valores, ¿no? Desde lo que es el registro del otro. Y a partir de ese registro del otro, uno puede empezar a ponerse en el lugar del otro. Y si los niños se pusieran en el lugar del otro, y no sé si habría bullying, ¿no? ¿Me explico? Claro. Porque si uno realmente puede formar y puede informar a los niños por lo que pasa por una cabeza, por un niño que está siendo víctima de bullying, yo creo que los niños dejarían de hacer esta burla, que a lo mejor la hacen sin intención de generar todo esto que venimos diciendo, ¿no? Entonces, lo que proponemos es formar. Claro. Y que esto se transforme en un aprendizaje también. Exactamente, concientizar un poco a los padres que la responsabilidad es de todos, es de la casa y es también del colegio. Esto de escuchar al niño, ver qué es lo que está pasando, y estos indicadores que también van a sumar a que uno pueda detectar si tiene bullying o no, este niño se está sufriendo de este momento de bullying. Bien. Bueno, han sido muy claras. Muchísimas gracias por estos consejos a la licenciada Florencia Deramo y la licenciada Romina Rondoleto. ¿Quieren dejarnos algún mail de contacto para la gente? Sí, por si quieren hacer alguna consulta. El mail es sicheinformes@gmail.com. Y el Face es Siche con acento en la E, y nuestros consultorios están en San Martín 591. Siche, lo deletreamos, es PSYCHE, con acento para Facebook, por favor. Bueno, muchísimas gracias.